Analistas propios de Estados Unidos muestran la vulnerabilidad de este país. Sí, Ariel Cohen, un destacado experto en seguridad, reveló la cruda realidad de las defensas antimisiles de la primera potencia mundial. Sobre todo en este escenario donde Rusia ha superado por mucho el diseño de armamento y lo ha demostrado en los últimos meses en el conflicto con Ucrania. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Cohen, un renombrado analista estadounidense, reveló que las actuales defensas antimisiles de Washington son insuficientes para enfrentar un ataque masivo proveniente de Rusia. Su declaración destapó una verdad incómoda. La supuesta supremacía militar de Estados Unidos enfrenta serios desafíos ante el poderío ruso. Estas cifras no solo desnudan su fragilidad, sino que también desatan cuestionamientos sobre su capacidad para mantener su hegemonía global. Con tan solo 46 misiles interceptores disponibles y considerando que neutralizar una sola ojiva requiere 3 de ellos, el margen de maniobra estadounidense se reduce drásticamente. Este número resulta insignificante frente al arsenal estratégico de Rusia. Actualmente Moscú cuenta con aproximadamente 1.500 misiles operativos bajo el acuerdo de control de armas estratégicas vigente. La matemática es cruel y directa. Estados Unidos solo podría detener 12 misiles antes de quedar desprotegido. Esta cifra, que en un hipotético escenario de conflicto sería devastadora, le daría una oportunidad de oro a Rusia para acabar con el gigante norteamericano. Las declaraciones de Cohen subrayaron una evidente vulnerabilidad de Estados Unidos. Al mismo tiempo, Cohen reveló un factor geográfico que complica aún más la situación. Según él, los interceptores estadounidenses están posicionados principalmente en Cisjordania, con un enfoque estratégico orientado hacia China en lugar de Rusia. Esto expone una clara falta de preparación frente a una amenaza directa desde Moscú, cuya capacidad de ataque ha evolucionado significativamente en los últimos años. Rusia, bajo liderazgo de Vladimir Putin, ha demostrado ser un maestro en el desarrollo y despliegue de nuevas tecnologías militares. La vulnerabilidad de los sistemas de defensa estadounidenses ha sido un tema recurrente entre los analistas militares. Según el ex secretario de Defensa británico, Ben Wallace, las tecnologías desarrolladas por Rusia han superado las capacidades de interceptación de la OTAN. De igual manera, Rusia ha demostrado desde ya una superioridad inequívoca desde el punto de vista militar ante un Occidente viejo y oxidado. La reciente utilización del misil hipersónico Oreshnik demostró las capacidades actuales del Kremlin ante sus enemigos. Este poderoso cohete, anunciado como un hito en la modernización del arsenal ruso, representa una amenaza que los sistemas defensivos estadounidenses como el THAAD y el Aegis no pueden contrarrestar con eficacia. Ahí está otro punto en contra, Margarita. Rusia 200, Estados Unidos 1. Bueno, lo que se está poniendo en tela de juicio, Ivette, como tú puedes notar, es la vulnerabilidad de Estados Unidos para repeler un ataque múltiple y simultáneo de misiles extranjeros. Y esto lo sabemos por la verdad incómoda que reveló Ariel Cohen, un destacado experto en seguridad, también reconocido como uno de los mejores corredores de bienes raíces de Manhattan y de la ciudad de Nueva York. Así que resulta que Cohen señaló que las defensas antimisiles de Estados Unidos, aunque avanzadas, tienen vulnerabilidades significativas. Según él, son impresionantes, pero no son infalibles. Esos sistemas como el TAT, cuya traducción en castellano es defensa de área a gran altitud terminal. Y por supuesto que es una afirmación impactante y llama la atención que no proviene de un adversario extranjero, sino de alguien que está ahí en las propias filas o estuvo en filas estadounidenses. Cohen reveló esa cruda realidad de las defensas antimisiles de la primera potencia mundial y dijo que aunque los sistemas THAAD estadounidenses pueden interceptar y destruir misiles balísticos de corto, mediano y largo alcance,
tienen limitaciones en su capacidad para enfrentar esas múltiples amenazas simultáneas o misiles con tecnologías avanzadas de evasión. Importante esta frase porque tiene mucho que ver con lo que está trabajando Rusia. Y él advierte que la dependencia de tecnologías sofisticadas y la necesidad de una respuesta mucho más rápida y coordinada pueden ser puntos débiles en situaciones de, digamos, de una alta tensión que sostiene que Estados Unidos no puede repeler en definitiva un ataque de más de 12 misiles enemigos a un tiempo. Eso contra 1.500 que dicen tiene operativos Rusia. Y esto nos deja perplejos y hace sospechar que se ha construido a lo largo del tiempo, Ivette, una suerte de mito en torno a que Estados Unidos tiene el ejército más poderoso del planeta. Porque eso es lo que dice el ranking de una organización especializada denominada Global Firepower, que en 2024 publicó ese recuento y dijo que Estados Unidos tiene el ejército más poderoso del planeta y lo atribuye a que, bueno, a su avanzada tecnología, a que tiene gran cantidad de equipamiento militar y un presupuesto militar significativo, eso lo sabemos, pero le siguen en el segundo lugar, pusieron a Rusia y en el tercero a China, respectivamente. Bueno, sin embargo, Cohen revela un dato escalofriante y que derrumba el relato sobre el poderío invencible que hasta ahora hemos creído que tiene Washington. Y es que cuenta que con solo 46 interceptores, ya se sabe lo que es el interceptor, ¿eh? El que frena, el que choca, hace chocar el misil, disponibles y la necesidad de 3 para neutralizar cada ojiva es lo que tiene Estados Unidos, de modo que Washington queda expuesto de ese modo ante la amenaza de un ataque masivo, especialmente si viniera de Rusia, cuyo arsenal estratégico supera los 100 misiles, como te decía antes, hay unos 150 activos. Bueno, esa es la panorámica. Mucha preocupación y una narrativa que la verdad que parece que empieza a desmoronarse. Así es, Margarita. De hecho, se dice que de 10 misiles que tiene Corea, por ejemplo, solamente podrían repeler 5, por ejemplo, en el caso de Corea del Norte. En el caso, pues, de Rusia, pues, aumentaría la cantidad de los impactos y esto sería muy complicado porque efectivamente el sistema de defensa en Estados Unidos se quedó corto hace ya bastante tiempo. Esto tiene que ver, Margarita, con precisamente esa soberbia de la que ha caracterizado al gobierno norteamericano y sobre todo a su sistema militar, de ser los duros, los grandes, creerse todo lo que hay en esa narrativa hollywoodense, ¿no? Entonces ellos tienen las armas, ellos tienen los espacios, ellos tienen los misiles, pero la realidad es que no han producido un tornillo, Margarita. De hecho, tienen que acudir, no sé si te acuerdes, cuando hablamos del tema de una fábrica de armamento en Polonia, para poderle mandar municiones y todo esto a Ucrania, tuvieron que apoyarse en esa fábrica de Polonia, porque no tenían con qué. Y obviamente la capacidad de respuesta ante un posible ataque que ya se vuelve una retórica, Margarita, yo diría que un poco terrorífica, ¿no? Donde la gente siempre va a decir, en este caso, pues los analistas tratan de ser lo más objetivos posible, pero queda ese tufillo de, es que Rusia va a atacar algún día. Y lo están haciendo. Entonces, en Alemania sale el ministro de Defensa a Pistorius a decir que tenían obligatoriamente que poner a las industrias alemanas a producir armamento porque Rusia los va a atacar en el 2026. Y ahora vienen estos analistas y dicen, no, es que Rusia nos puede atacar y ante un ataque nuclear no tenemos cómo responder. De todas maneras, está ahí el fantasma
de Rusia es el que nos va a atacar y nos va a volver puré. Nada ha cambiado desde los 50, Margarita. Vamos a ver el siguiente corte. Alabadas durante décadas como pilares de la defensa occidental, han quedado desfasadas frente a las capacidades avanzadas de los misiles rusos. Ahora se plantea un panorama desolador para las capacidades defensivas del país que durante décadas se autoproclamó líder del mundo libre. En palabras del general Herbert Raymond McMaster, ex asesor de seguridad nacional estadounidense, depender exclusivamente de los sistemas THAAD y Aegis no es suficiente para protegernos completamente de las amenazas rusas. Los misiles hipersónicos que pueden alcanzar velocidades de Mach 10 y maniobrar en pleno vuelo representan un desafío que los sistemas actuales simplemente no pueden resolver. Esta innovación tecnológica ha dejado a Occidente en una posición incómoda, obligándolo a aceptar una nueva realidad estratégica. El general John Kane, director del Instituto para el Estudio de la Guerra, señaló que el misil Oreshnik no es solo una amenaza, sino un mensaje claro de que Rusia está preparada para redefinir las reglas del juego. Lo más preocupante, añadió, es que Moscú podría tener otros sistemas de misiles aún más avanzados que no han sido revelados públicamente. Estas palabras subrayan el factor de incertidumbre que acompaña a cada movimiento estratégico ruso y que mantiene a Occidente en una constante tensión. El costo de cerrar esta brecha tecnológica es astronómico. Según Ariel Cohen, para construir una defensa efectiva contra los misiles rusos, Estados Unidos necesitaría al menos 4.500 interceptores, 100 veces más de los que tiene actualmente. Cada uno de estos misiles cuesta aproximadamente $75 millones, lo que convierte esta empresa en una carga económica colosal. Esta situación ha obligado a los líderes estadounidenses a adoptar un enfoque más cauteloso en sus relaciones con Rusia. Durante la administración de Biden se realizaron esfuerzos para evitar una escalada directa, conscientes de las consecuencias potencialmente catastróficas de un conflicto abierto. Sin embargo, durante este tiempo, Rusia perfeccionó sus misiles hipersónicos imposibles de interceptar. Ahora, Occidente se enfrenta a un desafío que redefine las reglas del juego estratégico global. Las constantes conversaciones sobre la escalada nuclear y las advertencias emitidas por Moscú han tenido un efecto disuasorio, pero también han puesto de manifiesto la fragilidad de las defensas occidentales. Pues Margarita, esto me huele a lo mismo de lo que hablábamos cuando se tocó el tema de la cúpula de hierro en Israel. Es exactamente lo mismo, la cúpula de hierro era el domo pues antiaéreo más impresionante, Israel estaba absolutamente protegido, era el líder y nos habían vendido esa historia desde hace mucho tiempo sobre el tema de los sistemas de defensa israelí y mira dónde va la cosa. El THAAD, el famoso THAAD es equivalente, es el terminal de defensa de aérea a gran altitud, por sus siglas en inglés, y fue instalado, por ejemplo, en Corea del Sur inicialmente y fue bastante polémico porque pues se supone que tenía la capacidad de interceptar misiles norcoreanos y defender a Corea del Sur. Para eso se hizo, ¿no? Pero este sistema se esperaba que llegara a estar plenamente en funcionamiento en 2017, pero se congeló el despliegue porque tenía que haberse dado un estudio detallado de impacto ambiental, ¿no? Esto duró más tiempo y de todas maneras no fue lo suficiente o no ha sido lo suficientemente efectivo, ¿sí? Lo que decíamos, de 10 solamente le pega 1. Eso 1. Y 2, Margarita, esto viene desde hace mucho rato, ¿no? Cuando hablábamos de esta de necesidad de defenderse de Estados Unidos, por allá se tiene historia desde el 57, cuando se instalaron los primeros sistemas de defensa que se llamaban Night Seals y pues
57, ojo, que ahí empezó todo contra Rusia, ¿no? Toda la Guerra Fría, todo el tema. Y más adelantico, bajo el gobierno de Ronald Reagan, se lanzó una iniciativa de defensa estratégica que para los que no conocen la historia, se llamaba el programa Guerra de las Galaxias. ¿Te acuerdas de eso? Que incluía láseres, Claro. combates espaciales y que eso fue todo un escándalo también porque su vicepresidente y eso fue bastante complicado. Este programa jamás se materializó y en 1993 pues se cerró la iniciativa pues por el tema de que la Guerra Fría habría terminado. Eso nunca pasó, pero Margarita, ahí está, ¿sí? Ahí Y está. Donald Trump en el anterior gobierno Mandato. también hizo algo similar con un programa que se llamaba Space Force y Así. decía que estaban los misiles hipersónicos como parte de ese programa. Pero cuando aquello no habían surgido los misiles balísticos intercontinentales que Rusia está produciendo ahora. No, claro que El no. Oresnisto, ese los tiene vuelto locos. Mira, me Mm. gustaría volver al tema de Global Firepower, porque es una agencia que monitorea esa información relacionada con la defensa de 145 países y fue la que reveló cuáles son las 15 naciones con los ejércitos más poderosos del planeta hasta el año pasado, ¿no? Y para ubicar a los diferentes ejércitos, esa entidad analizó la cantidad de equipamiento militar que tienen, el número de tropas, la disponibilidad financiera, eso es muy importante, los recursos y por supuesto la situación geográfica. Y seguramente vas a querer, Ivette, saber cuáles son los países que le siguen a los tres que están en el ranking de Global Firepower, es decir, después de Estados Unidos, que está en primer lugar, Rusia y China, le siguen India, Pakistán, Corea del Sur, Reino Unido, Japón y Turquía. Ese es el mapa actual. Ahora, cualquiera que lee estos datos y cree realmente en la invencibilidad del ejército estadounidense en cuanto a tecnología y equipamiento militar, porque según se dice tiene un poder naval con 92 destructores, 11 portaaviones, además la mayor flota aérea del mundo, dicen que tiene 13.300 aviones y 983 helicópteros de combate. También cuenta con un presupuesto de más de 750.000 millones de dólares y presencia de 100.000 soldados en toda Europa y más de 47.000 millones de dólares destinados en ayuda militar a Ucrania. Ojo con eso. Bueno, por su parte, Rusia, que está ubicada en el segundo lugar, es un país con un despliegue militar muy sólido gracias a su fuerza terrestre y su arsenal nuclear, como yo te decía, muchos misiles balísticos intercontinentales, tierra-tierra, tierra-aire, tierra-mar, y además con poder nuclear, con ojivas, que caen y se dispersan y multiplican el poder de fuego. Y su ejército terrestre tiene más de 1 millón de soldados activos y cuenta con un inventario masivo de tanques, sistemas de artillería y vehículos blindados. Pero hablando de Ucrania, Ivette, creo que este fue el verdadero campo de prueba o el laboratorio que Rusia tuvo o tiene para mostrar ese moderno arsenal militar al que lo ha obligado a modernizar y superar el poder de fuego constantemente la propia OTAN y sus aliados, principalmente Estados Unidos, porque a ellos se debe el nacimiento del poderoso misil balístico Oreshnikov, que Putin dijo que es imposible de interceptar por su gran velocidad y maniobrabilidad. Así que, según Putin, esos sistemas de defensa actuales no pueden contrarrestar estos tipos de misiles que está creando Rusia. ¿Qué te Así es, parece? pues recordemos, Margarita, que ha sido todo una alerta el tema del Oreshnik. Y no son solo, no es solo el Oreshnik, perdón, son más, Sí, sí. aparte pues de los Iskander
y otros ya son 5, lo que habíamos establecido en otra ocasión que se ha hablado del tema, más o menos 5 de alto impacto y de largo alcance, o sea, no son misiles cualquiera. El Oresnik es la joya de la corona. Exacto. Y obviamente Estados Unidos se quedó hace mucho rato con su bla, 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 con su poderío de Hollywood, pero no más. Ahí está y ahí queda la cosa por ahora. Vamos a ver el último segmento, Margarita. Veamos. El panorama actual no solo destaca la superioridad tecnológica de Rusia, sino también su capacidad estratégica para aprovechar estas ventajas. Putin ha demostrado una habilidad sin precedentes para adaptar su arsenal a las necesidades del siglo XXI. De esta manera, Rusia ha consolidado su posición como uno de los líderes más influyentes en el escenario global. Mientras tanto, Estados Unidos enfrenta el desafío de repensar su estrategia militar y recuperar su posición en un mundo donde ya no es el único actor dominante. Los sistemas THAAD y Aegis, alguna vez considerados símbolos del poderío occidental, ahora son vistos como relictos de una era pasada. Frente a las armas avanzadas de Rusia, Occidente debe aceptar una nueva realidad. Las reglas han cambiado y Moscú ha tomado la delantera. Finalmente, las revelaciones de Ariel Cohen no solo exponen una verdad incómoda, sino que también plantean preguntas cruciales sobre el futuro de la seguridad global. ¿Podrá Estados Unidos adaptarse a esta nueva realidad? ¿O será Rusia quien con su arsenal avanzado y su estrategia calculada dicte las reglas del juego en los años venideros? El tiempo dirá, pero una cosa es segura. El equilibrio de poder está cambiando y las consecuencias serán profundas y duraderas. Bueno, Margarita, cabe anotar que la última perla de Trump al respecto no tiene nada que ver con paz respecto a Rusia, ni a tratar bien a nadie, ni a ningún respeto por Putin. Eso sí se sabe. Lo último que hizo, y lo hizo hace poquito, recién en la primera entrevista que empezó, desde que empezó, pues, este nuevo periodo, pues Donald Trump no tuvo ningún reparo de acusar a Rusia de robar un proyecto de misiles hipersónicos durante el gobierno de Barack Obama. Palabras textuales, alguna mala persona les dio el diseño, ¿sí? Entonces Rusia logró construir sus propios misiles con la ayuda de ese diseño, pero la verdad es que ni siquiera Washington posee tal tipo de armamento. Y él ahorita dice, dice que en 2021, antes de terminar su primer mandato, autorizó la construcción de misiles hipersónicos y que ellos están haciendo misiles super hipersónicos, que es un paso más allá, y que esos misiles estarán listos en breve. Lo más simpático de todo es que, pues, dentro de los términos que utilizó, ¿no? Habló de un requete supermisil, de esos que vuelan súper rápido. Robaron el diseño, los rusos, los planos que eran altamente clasificados y entonces construyeron el misil. Ahí sale Dmitry Peskov. Suponiendo que sea cierto, está mostrando otra debilidad y otra vulnerabilidad. Exacto. ¿Cómo es que llegan a los secretos militares tan fácil? Total. Más vale que se hubiera quedado callado, ¿no? Y sí, y termino con esto, Margarita. Dice Dmitry Peskov en respuesta a semejantes cosas, dice, pues Rusia dispone de su propio misil. Es un misil estupendo. Me resulta difícil decir si nuestro misil encaja en lo que el señor Trump entiende por requete súper, pero es un buen misil y no es solo uno. Así le contestó. O sea, está Trump en otro mundo. De verdad que esta vez viene peor que antes. Y además, fíjate que son varios los medios internacionales de noticias que están haciéndose eco de cómo se desploma esa narrativa sobre el poderío invencible del ejército de Estados Unidos, cuya vulnerabilidad ya se está poniendo al desnudo. Así que yo vi en medio La Opinión, por ejemplo, que tituló con Estados Unidos ajusta su estrategia de disuasión con armas nucleares
ante las nuevas hostilidades y afirma que esta estrategia se debe a que múltiples adversarios nucleares desafían actualmente la seguridad alcanzada y respecto al uso de esas armas, subraya que una de esas amenazas es Rusia. Mira cómo ya tienen a Rusia en el foco. Y yo me pregunto, y tal vez ustedes también, ¿cuándo se empezaron a dar cuenta los gringos que se estaban quedando atrás en la respuesta del poder de fuego que se exige en estos momentos? Pues yo creo que a partir del conflicto de Rusia con Ucrania y cuando Putin firmó esa doctrina nuclear que revisaron, ¿no? Que reduce efectivamente el umbral de su país para el uso de armas nucleares. Recordemos, Ivette, que esa nueva doctrina sugiere que Rusia puede usar armas nucleares para responder a los ataques de Ucrania llevados a cabo con el apoyo de Estados Unidos y que Rusia considerará como un ataque conjunto a cualquier ataque de cualquier estado no nuclear con el respaldo de un país nuclear. Clarísimo como el agua. Y ese anuncio de Rusia salió a la luz solo unos días después de que Estados Unidos autorizó por primera vez a Ucrania utilizar misiles de largo alcance proporcionados por Estados Unidos para atacar objetivos dentro de Rusia. Acordémonos de eso. Eso fue pasar la línea roja, eso fue pasar romper con los límites. Y yo creo que ahí fue donde empezó todo y la balanza se empezó a inclinar a favor de Moscú en cuanto al verdadero poderío militar. Por otro lado, Ivette, el Departamento de Defensa tuvo que reconocer que tiene que ajustar ahora su estrategia de disuasión nuclear. Tan es así que hay un personaje que se llama Richard Johnson, es subsecretario adjunto de Defensa, que tuvo que admitir, y esto que voy a decir es textual, estamos en un mundo en el que nos enfrentamos a múltiples competidores nucleares, múltiples estados que están aumentando, diversificando, modernizando sus arsenales y lamentablemente también priorizando el papel que desempeñan las armas nucleares en sus estrategias de seguridad nacional. Y yo creo, Ivette, que con esas declaraciones sumadas a las del experto en seguridad Ariel Cohen, confirman esa verdad que ya es un secreto a voces. Y es que Estados Unidos no está preparado del todo para enfrentar el poderío militar de Rusia. Lo dice el propio Johnson, que el programa de modernización nuclear de Estados Unidos puede ser insuficiente. Y por ese motivo, este Departamento de Defensa, en colaboración con la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, ha tenido que tomar medidas para desplegar capacidades y mejorar su tecnología. En síntesis, Ivette, mientras Rusia desarrolla armas más eficaces que le han permitido tener éxito en su actual ofensiva militar en Ucrania, Estados Unidos enfrenta el desafío de repensar su estrategia militar y recuperar su posición en un mundo donde ya sabe que no es el único actor dominante y donde se está quedando solo como un símbolo del poderío occidental camino a derrumbarse. Bien, hasta aquí este comentario sobre lo que me parece a mí es un secreto a voces que Estados Unidos, relacionado con su vulnerabilidad del arsenal militar para repeler ataques con armamento ultramoderno que produce Rusia. La potencia que está, según el ranking mundial, en el segmento puesto de ejércitos más poderosos del planeta, en el segundo puesto. Sin embargo, cualquiera podría decir que Rusia está en el primer lugar. Bien, eso lo dejo al criterio de nuestros oyentes, a quienes quiero agradecer por su amable atención. Muchas gracias, Margarita. Como siempre, muchas gracias a nuestra audiencia y mil disculpas, ahorita tuve un impasse. Pero la idea es que siempre ustedes nos apoyan, nos acompañan en llevarles a ustedes esta información que va más allá de la noticia. Muchas gracias por sus comentarios, por sus likes y como siempre los invitamos a que se sigan sumando a nuestro canal de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande, que ya alcanza más del 1 millón de seguidores y que seguirá creciendo este año gracias a ustedes.
Por ahora los dejamos con la reflexión del día. Yo creo que nada hay más radical contra la carrera armamentista que sentarse en el suelo, cruzar los brazos y dejar que el tanque te pase por encima. Lo dijo Víctor Manuel. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.